Es mixto, que hay médicos, hay colegas y también hay pacientes. Entonces la idea es pues tratar de tener un vocabulario pues como intermedio ahora para que todos nos podamos entender fácilmente. Entonces, porque solo la palabra espondiloartropatía ya suena un poco complicada, ¿verdad? En general es un grupo de enfermedades que son muy frecuentes relativamente y que vamos a tratar de por lo menos tener claro cómo reconocerlas, que eso es lo que a mí me interesa, cuándo sospecharlas y cuándo ustedes, por ejemplo, reconocerlas dentro de algún familiar de ustedes. Entonces, la espondilitis o las espondiloartropatías como tal son una enfermedad reumática sistémica, eso quiere decir que afecta a todo el cuerpo y no solo a alguna articulación en particular. Es una enfermedad crónica, es decir, esto avanza y avanza con el paso del tiempo. Es de etiología no determinada como muchas de las enfermedades reumáticas, pero sabemos que tiene una fuerte predisposición genética, de las enfermedades que tienen mayor predisposición genética. ¿Cuál es el sello, digamos, de la enfermedad? La inflamación de las articulaciones sacroiliacas. Para los que no son médicos, la articulación sacroiliaca es la que se ubica en esta zona de la pelvis, digamos a nivel de los glúteos. Entonces esta es una enfermedad que con mucha frecuencia empieza dando dolor glúteo. Son muy pocas las cosas en medicina que dan dolor glúteo, entonces siempre que tengamos dolor glúteo es una de las cosas que debemos de pensar, ¿verdad? Entonces, son varias y ahora vamos a ver cuál es el grupo de las espondiloartropatías. Son varias, pero el prototipo de ellas es la espondilitis anquilosante. Ese es el nombre, digamos, científico más apropiado. Con respecto a la prevalencia, es una enfermedad que hace algunos años pensábamos que era muy rara y que en realidad aparecía muy poco. Hoy hemos visto que tiene una prevalencia parecida a la artritis reumatoide. El problema, y es una de las motivaciones de hacer este tipo de actividades, es que no lo diagnosticamos tempranamente. ¿De acuerdo? Esto es una enfermedad que también es muy fácil que pase desapercibida, ¿verdad? Y que por ahí la gente va a los servicios de emergencias y salen con el diagnóstico de lumbalgia, y eso es un error que todos los médicos tenemos que hacer mea culpa, porque ponemos en las hojas de emergencia diagnóstico lumbalgia y eso no es un diagnóstico, eso no es una enfermedad, ¿verdad? Y entonces, obviamente si no diagnosticamos la enfermedad, pues no podemos saber qué tan frecuente es. Pero es una prevalencia similar a la artritis reumatoide, que es la enfermedad reumática, pues de las más frecuentes que vemos nosotros. La edad de inicio, que es otra cosa importante. La semana pasada hablamos de fibromialgia y vimos que el margen de edad en que puede aparecer es muy amplio, ¿verdad? En esta enfermedad no. Y es de los conceptos más importantes que yo quiero que se lleven. Las enfermedades reumáticas serias aparecen en gente joven, y eso es realmente uno de los mensajes importantes. Porque a veces pues nosotros cometemos errores en nuestros hogares y la gente le dice a alguien, no, pero ¿cómo se te ocurre? Usted no tiene nada, ¿por qué? Usted es muy joven, no tiene por qué dolerle nada. Bueno, casualmente por eso es que ocupa ayuda. Una persona joven con dolores articulares, pues algo tiene, ¿verdad? Como decía mi abuelito, mi abuelo murió de 92 años, dice, si a los 90 años no me duele nada, es que ya estoy muerto y nadie me avisó, ¿verdad? Pero ojo con la gente joven, más bien casualmente es la de mayor cuidado. Esta enfermedad aparece entre la segunda y tercera década de la vida, 20 a 30 años de edad, es donde hay que tener más cuidado, ¿verdad? Diagnóstico temprano, esto es lo que nos surge. Nosotros necesitamos hacer diagnósticos tempranos de la enfermedad porque si no ya no tenemos nada que hacer. Cuando hacemos diagnósticos en etapa avanzada, pues probablemente es poco lo que le podamos ofrecer al paciente. Y esto es para disminuir el impacto de la enfermedad, para hacer una intervención temprana, reducir la discapacidad y obviamente lo importante es las terapias que hoy en día tenemos nos permiten que las personas tengan una vida total y absolutamente normal si le damos el tratamiento adecuado, pero de manera temprana, ¿verdad?
Entonces, vamos a pasar esto. Esto es algo importante. Entonces, ¿cuál es la epidemiología o qué tan frecuente es la enfermedad? Como mencionábamos. Entonces, recuerden que habíamos dicho que artritis reumatoide representa más o menos el 1% de la población. Bueno, espondilitis anda parecido. En algunas zonas, dependiendo del lugar en donde se haga el estudio, tiene prevalencias de 0.5, 0.7 e incluso el 1%. Esta es una enfermedad que predomina en la gente de raza blanca, entonces se ve más en el norte de Europa, en los países escandinavos es mucho más frecuente. Entonces por eso es que si ustedes ven que en algunos lugares, sí, incluso si se toma en cuenta este gen, vean que hay prevalencias hasta el 6.7%, es decir, incluso más frecuente que la artritis reumatoide. Entonces ese es como el segundo concepto que quiero que se lleven, que no es una enfermedad rara, es una enfermedad frecuente, que no la diagnostiquemos es otra cosa, ¿verdad? Ok, incluso vea, comparada con artritis reumatoide, no hay una diferencia tan grande como antes nosotros pensábamos. Entonces, la etiología, ¿cuál es la causa de la enfermedad? En términos generales, las enfermedades reumáticas son muy complejas porque involucra compromiso del sistema inmunológico y el sistema inmunológico es tan complejo que es difícil decir la causa es tal. Son usualmente mecanismos muy complejos. Por eso es que una forma muy sencilla de responder es decir la causa es desconocida, no la sabemos, pero no es tan cierto. Cada día sabemos más de las enfermedades. Que no podamos a ciencia cierta con un solo mecanismo explicar todo es otra cosa, pero sí sabemos muchas cosas. Por ejemplo, esta es la enfermedad que tiene un componente genético muy fuerte. Entonces, si yo tengo un familiar con espondilitis anquilosante y a mí me empieza a doler la espalda, salga corriendo a buscar atención médica porque hay un alto riesgo que usted tenga espondilitis anquilosante. Y entonces ese es el pensamiento que yo quiero hacerles cambiar, ¿verdad? Porque no podemos sospechar, no podemos dejar de sospechar enfermedades cuando hay carga genética tan fuerte. Hay un gen que se llama el HLA-B27. Este gen es el que da la predisposición genética más fuerte para la enfermedad, ¿verdad? Entonces nosotros incluso les mandamos a hacer estudios genéticos para ver si la persona es portadora de este gen. Sí, señor. Pero puede ser negativo, ¿no? Sí, claro. Sí, sin duda. Mencionábamos que esto es una enfermedad que es más frecuente en la gente de raza blanca y que se ve mucho en los países nórdicos de Europa. Este gen es prevalente en esos países europeos. Nosotros lo tenemos cuando los europeos llegaron a América, ¿verdad? Entonces, en América Latina es más frecuente la presencia de la enfermedad sin tener el gen, pero obviamente el que tiene el gen tiene muchísimo más riesgo de desarrollar la enfermedad. Lo que pasa es que era lo que mencionábamos, esto era lo que yo aprendí en la escuela de medicina, que me decían espondilitis anquilosante, HLA-B27, e incluso cuando saqué la especialidad en reumatología, HLA-27 relación con espondilitis. Ahorita yo estoy sacando una maestría en espondilitis anquilosante y ya va por cerca de 40 genes implicados en la enfermedad. Entonces, obviamente, entre más se mete usted a estudiar estas enfermedades, más cosas se da cuenta que uno incluso no sabe, ¿verdad? Entonces, esto es el gen que más relación tiene, pero hoy en día, como digo, ya van casi 40 genes estudiados y que se ha demostrado una fuerte asociación con la enfermedad. Lo que mencionamos, el B27 está presente casi en el 100% de las personas de raza blanca que tienen la enfermedad, ¿de acuerdo? Eso es otra cosa, lo importante no es que yo voy a ir a hacer tamizajes a la gente haciendo el estudio, o sea, hacerse este examen cuesta casi 200.000 colones, ¿verdad? Entonces tampoco es que yo voy a ir a hacerle a todo el mundo el B27, eso depende de la sospecha que yo como médico tengo de la enfermedad. Entonces, el B27 ha sido estudiado a lo largo de muchísimos años y bueno, se hacen estudios con ratas transgénicas, ¿verdad?
que son HLA-B27 positivo. Entonces, lo que se ha hecho es inocularles el gen a estas ratitas y estudiarlas a ver qué ha pasado, qué desarrollan. Y resulta que las ratitas transgénicas B27 positivos desarrollan artritis periférica, lesiones en la columna espinal, enfermedad inflamatoria del intestino, ¿verdad? Desarrollan orquiepidemitis y desarrollan lesiones cutáneas, idéntico a un cuadro de espondilitis anquilosante. Entonces es una de las pruebas pues, que sí demuestra que este gen tiene una importancia grande en la enfermedad. Y más o menos esta es la prevalencia, que era lo que usted mencionaba, del gen a lo largo del mundo. Entonces vean que sobre todo en los países nórdicos es donde es más frecuente, ¿verdad? Por ejemplo, en Sudamérica es relativamente infrecuente. En nuestro país no tenemos estudios de qué tan frecuente es la presencia de este gen, ¿verdad? Ok, pero hoy en día sabemos que este HLA-B27 explica solo el 16% del riesgo genético de la enfermedad. Entonces, como les mencionaba, hoy sabemos que existen otros genes que también participan en la enfermedad. Pero bueno, la parte genética es lo que ya yo traigo, lo que me heredó mi familia, ¿verdad? Ya la familia no hereda dinero, ahora lo que heredan son enfermedades y deudas, ¿verdad? Entonces yo traigo la carga genética, ok, ¿desarrollaré la enfermedad? No necesariamente, depende de algunos otros elementos ambientales. Entonces se han hecho muchos estudios y por ejemplo también se ha logrado encontrar alguna asociación con agentes infecciosos. Entonces hay una bacteria que se llama Klebsiella pneumoniae que al parecer las personas que tienen el riesgo genético y sufren infecciones por esta bacteria tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad. Yo lo tengo ahí con signo de pregunta porque eso todavía no está absolutamente demostrado, ¿verdad? Ok. Y entonces, vean que es muy complejo lo que se habla pues hoy en día. Entonces nosotros sabemos que hay una parte específica digamos en la parte articular nuestra que es la zona que más se enferma. Entonces, ¿cómo lo explico esto de una forma sencilla? Digamos, las articulaciones están formadas por hueso, digamos la parte ósea que se une a otro hueso y ese espacio, ahí está la articulación. Pero ahí llegan músculos y llegan tendones también, ¿verdad? Entonces resulta que la parte más proximal o más cercana al hueso donde llegó el músculo y el tendón, eso recibe un nombre que se llama entesis, como la parte final del músculo o del tendón que se alojó en el hueso. La entesis es el sitio de inicio de la enfermedad. Hay muchas teorías que son muy complejas, incluso teorías bioquímicas y teorías genéticas que no tienen pues, sentido en este momento. Pero lo que quiero es que sepan que ahí empieza la lesión y por eso es que es muy frecuente que las personas con espondilitis empiecen con dolor en los talones porque se afecta mucho el tendón de Aquiles. Entonces la afectación del tendón de Aquiles en un hombre joven sano es un signo de riesgo de la enfermedad. Entonces se cree que hay un estrés en estas entesis y este estrés está generado por el riesgo genético que tiene la enfermedad, si sufre infecciones por los gérmenes que hemos mencionado y además traumas mecánicos que la persona vaya teniendo. Y eso genera una respuesta inflamatoria, que en última instancia se hace una respuesta inflamatoria no controlada y desencadena la enfermedad. Pero también hoy en día se conoce unas sustancias que son estas, que no es importante que se las sepan, pero sí que sepan que existen estas sustancias que son las que forman hueso nuevo. Porque esta enfermedad se diferencia de la artritis reumatoide que forma hueso nuevo. La artritis reumatoide, ¿verdad? Más bien lo que hace es ir destruyendo la articulación. Para entendernos todos de una forma sencilla, se va comiendo la articulación, entonces la destruye. Esta enfermedad
ciertamente provoca mucha inflamación, pero además se activan estas vías en el organismo que hace que se forme un hueso nuevo. Y ese hueso nuevo hace que se osifique todo y entonces pone, por ejemplo, una columna rígida completamente, porque se empiezan a formar huesitos nuevos que empiezan a unir a las vértebras. Entonces el hueso no está erosionado, sino más bien está fusionado. Y la persona consecuentemente empieza a perder la movilidad, porque obviamente mi columna espinal tiene movilidad. Si se fusionan todas las vértebras, yo pierdo la movilidad. Entonces una persona con espondilitis en última instancia lo que queda es completamente fusionado y anquilosado recto. Entonces pierde la capacidad de mover el cuello, pierde la capacidad de agacharse, etcétera, etcétera. Y es por esto que sucede ahí, ¿verdad? Ok, bueno, esto es más o menos lo mismo. Entonces hoy en día sabemos que existen muchas sustancias inflamatorias en el organismo ahora, como la interleuquina 23 y todo esto, que ven, aquí es donde empieza todo, como les mencionaba. Entonces, este es un hueso, este es el otro hueso, este es el espacio articular, aquí empezaría la artritis reumatoide, para que veamos un poquito la diferencia entre las enfermedades. Entonces, en esta zona hay una membrana sinovial, son dos capitas de células, ahí empieza la artritis reumatoide. La espondilitis anquilosante empieza acá, no empieza en la articulación, más bien empieza en la zona en donde el músculo después se convierte en un tendón y se pega ahí en el hueso. Eso se llama entesis. Y en esta zona es donde células inflamatorias desencadenan todo un proceso ahora, principalmente en las personas que tienen la susceptibilidad genética, y la susceptibilidad genética la da el gen HLA27 principalmente, pero ya saben que hay como 40 genes más, y además, como mencionábamos, que tienen estrés mecánico, donde en esta zona, y además que hay alteraciones en la flora intestinal. Cada vez hay más relación entre lo que es intestino y articulaciones. Entonces, por eso es que las personas que tienen enfermedad inflamatoria del intestino son las que tienen más riesgo de desarrollar una espondiloartropatía, ¿verdad? Entonces se mezcla todo, tener el gen, tener alteraciones en la flora del intestino, tener trauma mecánicos en esta zona, se desarrolla un proceso inflamatorio severo ahora que, a diferencia de la artritis reumatoide, en lugar de destruir la articulación, forma hueso nuevo y la deja absolutamente rígida, ¿verdad? Entonces, por eso es cierto que hay inflamación, pero lo que hay sobre todo es proliferación o formación de hueso nuevo. Entonces, esta es la columna, se empieza a fusionar y queda completamente rígida como una caña de bambú. Ahora vamos a ver ejemplos un poquito más fáciles. Digamos, esta es la parte más técnica y más médica de la charla, ¿verdad? Y entonces esto es un dibujo que compara la artritis reumatoide de la espondilitis anquilosante. Entonces, en artritis reumatoide nosotros sabemos que la sustancia que predomina es esta, el TNF. Eso significa factor de necrosis tumoral. Perdón por darle, digamos, cosas técnicas, pero si no es imposible entender cómo es que yo quedo tieso, ¿verdad? Entonces, hay una sustancia que se llama factor de necrosis tumoral que está predominante en el organismo de las personas con artritis reumatoide. Por eso es que muchos de los tratamientos que hoy usamos se llaman anti-TNF, porque van a bloquear esta sustancia que es la que en última instancia provoca el daño. Resulta que el TNF va a estimular a unas células para que se coman el hueso, digamos de una forma sencilla, ¿verdad? Y por eso es que en artritis reumatoide se destruye la articulación. Pero en espondilitis anquilosante, aunque sí participa el TNF, es menos que en artritis reumatoide. Y en espondilitis hemos visto
que se activa la vía de la WNT y esta otra vía, entonces más bien se forma hueso nuevo y la articulación queda completamente anquilosada y rígida, ¿verdad? Entonces esto es pues, muy gráfico para ver la diferencia entre una y la otra enfermedad. Ok, ahora entonces, ¿cuál es el problema con la espondilitis anquilosante? Pues el problema es que no la reconocemos, no la diagnosticamos de manera temprana. Existe un subdiagnóstico muy grande de la enfermedad y eso es porque se pasa por alto, se retrasa, sobre todo a nivel de atención primaria, ¿verdad? Yo aquí siempre cuento el ejemplo de un paciente que tengo, es un chiquillo que la enfermedad le empezó a los 15 años de edad. Entonces él iba a la clínica 1, 2, 3, 4,000 veces y siempre le decían, no, pues este es un chamaco de 15 años, o sea, ¿qué te va a doler? Vaya a trabajar, ¿verdad? Le poníamos una Voltaren y diagnóstico lumbalgia, ¿verdad? Casualmente, eso es lo que tiene que alertar, o sea, ¿por qué una persona de 15 años está con un dolor lumbar tan importante? Entonces resulta que el muchacho quedó anquilosado, tenía 3 meses de estar en cama, claro, como 4 años después. Entonces ahí sí lo mandaron al San Juan de Dios. Lo mandaron porque ya no se podía caminar a ver qué era lo que tenía. Pues lo que tenía era una espondilitis anquilosante, le fusionó toda la columna, le destruyó las caderas y ahora sí, ¿qué hago yo con ese cristiano? Mandarlo a la clínica del dolor, no puedo hacer ninguna otra cosa, ¿verdad? El mensaje es ese. El mensaje es que es una enfermedad de gente joven y que casualmente es en quienes hay que sospecharla. Y sobre todo ya nosotros los médicos, o sea, no hay nada peor que un paciente cuando reconsulta. Cuando el paciente reconsulta es porque sigue mal y el problema no se le ha resuelto, ¿verdad? Y si nosotros no sabemos qué tiene, mejor mandarlo donde otro a ver si le resuelve el problema. Pero eso es lo que pasa con la enfermedad, porque el síntoma principal de la enfermedad es el dolor de espalda. ¿Y a quién no le ha dolido la espalda, verdad? Entonces ahí sí yo defiendo un poco a mis colegas, ¿verdad? Porque en esas guardias en los servicios de emergencia, que uno vea 100 personas en 4 horas y llegan 60 con dolor de espalda y de los 60 solo uno tal vez era espondilitis. Entonces obviamente es muy fácil, al paciente 59 al 60 yo le digo que tiene la misma lumbalgia que todos los anteriores que vi, ¿verdad? Por cansancio, por un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico no es fácil de hacer. Casualmente, el síntoma predominante es el dolor de espalda, pero el dolor de espalda es muy frecuente y no todo el que tiene dolor de espalda tiene espondilitis. Entonces, es muy fácil confundir la enfermedad y es muy fácil pasarla por alto. Otra de las cosas que sucede es que, por ejemplo, artritis reumatoide, usualmente, no siempre, pero usualmente, cuando aparece la enfermedad es como muy explosiva, muy sintomática, el paciente se inflama todo, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso es algo llamativo. En cambio, espondilitis anquilosante, la enfermedad va progresando lento y lento y lento. Entonces, el paciente va a emergencias, le hacen una radiografía, no le encuentran nada, ¿verdad? Y ahí el diagnóstico pues va pasando por alto por mucho tiempo, ¿verdad? Pero lo que yo pretendo con la charla del día de hoy, bueno, es que también, perdón, yo no les dije, la charla de hoy es porque en mayo se celebra el Día Mundial de la Espondilitis Anquilosante también, ¿verdad? Entonces, son enfermedades que la OMS está tratando de llamar la atención para que las reconozcamos, para hacer diagnósticos tempranos, ¿verdad? Es por eso. Entonces, la idea de hoy, yo me voy contento con que ustedes hoy se lleven para la casa en quién sospechar espondilitis anquilosante. Confirmarla me va a tocar a mí o a los reumatólogos, pero por lo menos sospecharla en los familiares, en los pacientes y todo, eso es lo que ocupamos que hoy aprendamos. Entonces, existe un subdiagnóstico muy alto y vean lo que pasa. Entonces, por ejemplo, se han hecho estudios en pacientes con signos y síntomas de espondilitis temprana. El concepto de espondilitis temprana es personas con menos de 3 años de tener la enfermedad.
Y entonces, por ejemplo, son pacientes con dolor de espalda inflamatorio, con aumento en estos exámenes, que son exámenes que marcan inflamación, con artritis, con uveitis. Uveitis es un ojo rojo que se pone. Dijimos al inicio que la enfermedad es sistémica, no solo afecta a las articulaciones, entonces también puede haber compromiso ocular, entonces el ojo se pone rojo, ¿verdad? Y aparece talalgia. ¿Por qué dijimos talalgia? Entesis, afecta a las entesis. El sitio más afectado es la planta del pie y el tendón de Aquiles. Entonces, ojo con esos hombres jóvenes que tienen dolor de espalda y además dolor en los talones. Entonces, a cualquier reumatólogo le ponen un caso de estos y le dicen, esto es una espondilitis, ¿verdad? Entonces, como mencionamos que la articulación más afectada es la sacroiliaca, entonces a esos pacientes se le hicieron radiografías de sacroiliacas, pues para ver si estaba el diagnóstico. Y sorpresa, la gran mayoría de los pacientes tuvieron radiografías total y absolutamente normales. Entonces son muchos de esos pacientes que incluso yo probablemente como médico general los mandaba para la casa, les decía, no tienes nada, tienes una lumbalgia y no sé por qué tienes la lumbalgia, pero no tienes nada, y uno incluso le dice, mire, su radiografía está absolutamente normal, ¿verdad? Pero mire, resulta que el 36% de las radiografías de sacroiliacas son incluso normales hasta los 5 años de la enfermedad. Y ven ustedes que para que las radiografías se alteren tienen que pasar muchísimos, pero muchísimos años. Entonces incluso a los 10 años de tener la enfermedad, solo el 59% de los pacientes tienen cambios evidentes. Y a las estadísticas a mí siempre me gusta darles vuelta. Quiere decir que a los 10 años el 40% de la gente tiene placas normales. O sea, quiere decir que es una enfermedad de un diagnóstico muy difícil, incluso viéndole radiografías. A los 10 años el 40% tienen placas normales. Y entonces obviamente va a haber un subdiagnóstico muy grande. Entonces, bueno, esto es lo mismo de los estudios familiares que se han hecho. Lo importante es que estos estudios familiares que se hicieron demostraron que las radiografías no sirven para nada para hacer diagnósticos tempranos de la enfermedad. Si yo como médico me baso en una radiografía de columna o en una radiografía de pelvis para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, tendré que esperar 10, 15 años para que los cambios sean evidentes. Y cuando ya yo le diga al paciente, mira, ahora sí es cierto que hay cambios, ahora doctor, ¿ahora qué me va a dar? Ya nada, porque ya la columna está fusionada, la articulación está destruida y ya no podemos ofrecer nada. Entonces obviamente surgió la necesidad de encontrar alguna otra forma de hacer diagnósticos tempranos, que eso es lo que realmente nos interesa. Entonces, por eso es que hoy hacemos resonancia magnética. Entonces, aquellas personas que nosotros consideramos que tienen una espondilitis anquilosante, si tiene una radiografía de columna lumbar y una radiografía de pelvis normal, tenemos que hacerle una resonancia magnética. Es la única forma de diagnosticar la enfermedad en etapa temprana. ¿De acuerdo? Y eso sí es muy importante. Ahora, no es cualquier tipo de resonancia magnética tampoco la que hacemos, es como una técnica especial. Entonces, por eso es que siempre es mejor, es más recomendable valoración por el médico y todo, porque a veces la gente, yo no entiende por el tema económico, a veces la gente, a mí me manda un montón de correos, doctor, ¿y qué exámenes me puedo hacer para ir adelantando? Es muy difícil, no te he visto, no te he examinado, no sé, ¿verdad? O sea, hasta que uno vea al paciente sabrá qué pedir, ¿verdad? Y a veces la gente le manda a uno, ayer me mandó casualmente una paciente un mensaje, es que no quiero gastar mucho dinero, entonces adelánteme los exámenes, yo de pronto va a gastar más dinero, porque tal vez le voy a mandar cosas que ni siquiera necesita. O sea, siempre lo más recomendable es valorar al paciente y yo sabré qué necesita. Entonces hay pacientes que van y se hacen una resonancia magnética y llegan a donde uno y les dicen, ocupo otra.
¿Cómo otra, doctor? Otros $1,200. Sí, otra, porque le hicieron una resonancia que no era indicada para esta enfermedad. Porque es como una técnica especial, específica para espondilitis anquilosante. O sea, eso es un concepto que hay que cambiar, ¿verdad? No es que en una resonancia magnética aparece absolutamente todas nuestras verdades, ¿verdad? Eso no es cierto. Pero sí quiero que sepan esos. Creo que es el segundo o tercer mensaje importante que quiero que se lleven. Con radiografías normales yo no puedo descartar la enfermedad. Si tengo sospecha de espondilitis, tengo que hacer una resonancia magnética. ¿Okay? Y vean lo que mencionábamos, esos son estudios que se han hecho ya en personas con dolor lumbar. Y vean que el 85% de la gente con dolor lumbar que acude a la atención médica son dolores lumbares mecánicos. Porque me siento mal, porque alzo cosas pesadas, porque estoy muy obeso, por diferentes causas que no son por enfermedad médica. Y solo el 15% de esos dolor lumbar corresponden a un dolor inflamatorio que sea sugestivo de espondilitis anquilosante. Ok, esto es lo mismo. Bueno, lo mismo que mencionábamos, ¿verdad? Esto es un estudio que fue hecho en Alemania.